Sean todos bienvenidos. Veo caras nuevas por algún que otro lado. Así que primero, antes de comenzar con la palabra, nos gusta siempre darle la bienvenida. A ver, pónganse de pie. ¿Cuál es su nombre? Elizabeth. Y la acompaña su hermana. Tu mamá. Ah, bueno. ¿Cómo? Noemí Elizabeth. A ver, quién más nos está visitando por primera vez? Ustedes ya no es la primera vez, la segunda. Pero bueno, ¿cómo dice la iglesia? Bienvenidos, bienvenidos. Ok, ahora sí, cuando yo estaba preparando el mensaje para el día de hoy, me venía una frase a la mente que muchos en cierto momento lo hemos pensado de esa manera. Lo importante es que estemos haciendo algo para Dios. Todos, ¿verdad? Lo importante es que estemos haciendo algo para Dios. No importa lo que sea, ¿verdad? Lo importante es estar haciendo algo para Dios. Ahora, ciertamente debemos de trabajar para el Señor. Debemos de evangelizar, debemos de enseñar, debemos de ayudar, de visitar enfermos, alimentar a los necesitados, debemos de discipular, de cantar, de predicar, de orar. Pero Apocalipsis 2 nos dice que hay algo muy importante. No todo lo que una iglesia hace para Dios significa que todo está bien delante de Dios. Porque tú puedes estar haciendo algo para Dios, pero no estás bien delante de Dios. Y es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Una iglesia puede estar llena de actividades y al mismo tiempo estar tolerando el pecado. Y, y es interesante porque aunque ustedes crean de que todo aquí está planeado o planificado, hay cosas que no, hay cosas que van surgiendo por el camino. Y hoy en los anuncios yo estaba viendo que tenemos muchas actividades para el mes de septiembre. La gran mayoría no están confirmadas los lugares, pero sí están las actividades. Ahí vamos yendo por el camino. Pero puedes tener muchos programas excelentes y al mismo tiempo un problema espiritual también excelente. Mira, podemos tener muy buena música, una banda sonora espectacular. Podemos tener el mejor predicador, las mejores predicaciones, los mejores ministerios, un edificio inmenso con luces, con unas pantallas hermosas. Sin embargo, permitir algo que Cristo ha ordenado quitar a través de su palabra. Fíjese bien, no estoy diciendo de una iglesia que está totalmente apagada, que viene los domingos en la mañana, un culto aburrido. No, estamos hablando que podemos tener lo mejor, ¿ok? Pero aún estar viviendo y practicando ciertas cosas que el mismo Señor dijo que lo quitáramos en su palabra. Y fíjate que Tiatira era precisamente una iglesia de esta manera. El Señor no le dice que no haces nada, el Señor no le está diciendo que no está haciendo nada, sino le dice que reconozco muchas cosas buenas. Tiatira era una iglesia que el Señor mismo reconocía que estaba teniendo muchas actividades, pero también le dice, como a las demás iglesias que hemos estado estudiando, de estas mini cartas en Apocalipsis, le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y como yo les decía el domingo pasado, no hace falta que Dios nos diga, tengo muchas cosas contra ti, sino que tenga una sola cosita contra nosotros. Eso es suficiente. Y el Señor le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Y lo primero que hace el Señor Jesucristo es que en esta mini carta se presenta como el juez santo que es. Fíjate lo que dice en el verso 18. Apocalipsis capítulo 2, verso 18 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. O sea, antes de hablar a la iglesia, él primero se presenta. Y él dice, él se habla a sí mismo y es interesante porque la iglesia no determina la condición espiritual
su propia condición espiritual, sino que es Dios quien la determina. Y él está diciendo que Cristo determina la condición de su iglesia. Y hay una frase interesante aquí porque él dice el Hijo de Dios. O sea, el Señor no se presenta como el fundador de la iglesia, sino que Él dice yo, el Hijo de Dios, es quien te va a decir estas cosas más adelante. Hermano, a mí me gusta cuando tengo la oportunidad poder recargar y poder explicar un poco este punto que vamos a hablar ahora. Porque Él dice el Hijo de Dios, Él está diciendo que Él es el dueño de la iglesia. La iglesia no es la iglesia del pastor. La iglesia no es la iglesia de los diáconos. La iglesia no es la iglesia de quien más años lleve congregándose. La iglesia no es ni tan siquiera de quien más ofrenda da. No lo es. Y a mí me gusta siempre recalcar esto porque hay muchas personas que dicen la iglesia de Lázaro, del pastor Lázaro. No, esta iglesia no es mía. El Señor me trajo a este lugar y yo soy el pastor de esta iglesia, sí. Y eso me choca mucho cuando estoy en una reunión con otros pastores porque dice, ¿cómo está tu iglesia? Mire, es bueno tener sentido de pertenencia. Es bueno tener sentido de pertenencia, ¿por qué? Porque tú vas a cuidar lo que Dios te está dando. Tú vas a cuidar los asientos, tú vas a cuidar este edificio tan lindo que el Señor nos los ha brindado, pero no es tuya la iglesia, no es mía. El Señor pone, el Señor quita. Y hasta cierto punto es bueno tener sentido de pertenencia, pero tenemos que dejar bien claro, el pastor no es el dueño de la iglesia, es Jesucristo. Por eso es que dice el Hijo de Dios es quien va a hablar ahora. ¿Okay? Y qué interesante es poder comenzar con este entendimiento de que el pastor no es dueño de la iglesia, porque eso responde mucho cuando estamos planificando, planeando o haciendo cualquier cosa en la iglesia para la organización. No es qué queremos nosotros o qué quiere el pastor, sino qué quiere Cristo de nosotros. ¿Qué es lo que quiere Cristo de nosotros? No es lo que manda el pastor. No. El pastor se va a equivocar. Es un ser humano, soy pecador y me voy a equivocar en cierto momento. Ahora, ¿qué es lo que quiere Cristo de cada uno de nosotros? Porque lo que tú y yo hacemos aquí es un entrenamiento, es un calentamiento para cuando estemos en la presencia de Cristo. Esas alabanzas ahorita es un momento, gloria a Dios por eso, porque estamos calentando, estamos practicando nuestras voces para cuando estemos en la presencia del Señor, alabar y glorificar el nombre de Cristo por la eternidad. Si usted ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Ahora, la próxima frase que el Señor dice en este versículo, dice, ojos como llama de fuego, nos indica que los ojos de Cristo representan el conocimiento perfecto de Él. Nosotros lamentablemente estamos medio ciegos, incluso eso se nota cuando vemos que necesitamos usar espejuelos. Algunos pues el Señor le da la bendición que van y se operan y tienen una mejor vista, pero necesitamos espejuelos en cierto momento. Nosotros estamos medio ciegos, nosotros vemos el exterior, pero el Señor ve tu corazón. Nosotros vemos este culto el domingo, pero el Señor no solamente mira esto, el Señor ve lo que pasa el lunes, el martes, el miércoles. Nosotros vemos las palabras, pero Cristo está viendo tus intenciones. Nosotros vemos el ministerio, Cristo ve la vida privada. Nosotros vemos a una persona levantar sus manos para adorar, pero Cristo ve lo que ocurre cuando esa persona llega a su casa. Y lo más bonito es que nosotros podemos escondernos de nuestros hermanos, de nuestro pastor. Pero tú no te vas a poder esconder del buen pastor. Porque en ese lugar donde tú crees que nadie te está viendo, tienes unos ojos encima de ti. Y es Jesucristo. Mira, es como una inspección de seguridad. No sé cuántos están en sus trabajos y han recibido una inspección
de seguridad. En cuanto nos dicen, viene una inspección, lo primero que hacemos en nuestro trabajo es vamos a limpiar, vamos a pasar trapito, vamos a organizar, esconde la basura, mételo en los closets. Hace poco yo estuve en casa de una hermana y voy al cuarto de su hija a hacer una inspección y cuando ella pensó que todo estaba recogido, me escondo abajo de la cama y todo está abajo de la cama. No voy a decir el nombre de la hermana, pero ella sabe quién es. Entonces, es como una inspección. El Señor va a ser como el inspector de nuestros corazones. No es lo que nosotros vemos, sino lo que Dios ve realmente. Tú puedes jugar a la iglesia. Tú te puedes esconder de tus hermanos, pero de Cristo nunca te vas a esconder. Cristo no solamente mira tu fachada, mira y examina tu corazón. Y el problema con esta iglesia, fíjense que el Señor le está diciendo que ve muchas cosas muy buenas en ella, pero el problema en esta iglesia es que era una iglesia que toleraba el pecado. No lo practicaba, vamos a ver más adelante, pero toleraba el pecado. Fíjate lo que dice los versículos 19 y 20. Dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La carta ya cambia el tono. Cambia el tono totalmente. Después de reconocer lo bueno que Cristo le dice, pero. Y en una conversación, ese pero le cambia el sentido totalmente a la conversación. Yo te puedo halagar, te puedo exaltar, puedo decir muchas cosas muy lindas de ti y en el momento que yo digo, pero, y estoy invalidando todo lo demás que dije. A partir de ese pero, lo otro que a ti se te va a quedar es lo que estoy hablando posteriormente a ese pero. Y el Señor le dice, pero. El problema no era solamente Jezabel, que vamos a hablar un poco más adelante quién era. El problema era que tú estás tolerando. El problema no es esa mujer, el problema es que tú toleras. Cristo no solamente condena a quien enseña el error, también confronta a quienes permiten ese error de cierta manera para que continúe. Te lo voy a poner de la siguiente forma. Puede ser que tú no estás mintiendo. Puede ser que tú no estás practicando un pecado. Pero tú toleras que otra persona venga a hablar mal de tu hermano. Tú toleras que otra persona venga a hablar mal, de tu pastor. Tú toleras que otra persona venga a hablar mal de tu iglesia. Tú toleras que otra persona venga a hablar mal de tu Señor. El problema no es que tú lo estás diciendo. Es que tú no lo estás confrontando. Tú lo estás permitiendo. Y era el problema de esta iglesia. Mira, todos un día vamos a estar en la presencia de Cristo. Y el Señor no solamente te va a hacer la pregunta, ¿qué hiciste? También te va a preguntar, ¿qué toleraste? Porque usted se está haciendo cómplice de ese pecado. Mira lo que dice la carta de Efesios, capítulo 5, verso 11. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hermano, mire, cuando una persona venga a hablar mal de usted, hablar mal con usted de otra persona, no le dé paso. Porque usted está tolerando ese pecado. Ese pecado se llama murmuración. Y la Biblia dice que si alguien tiene algo en contra de otra persona, vaya y póngase de acuerdo con esa persona. Muchos han venido a mí a hablarme y no, que si el pastor fulano, ¿te has sentado con esa persona a hablar? Porque si no lo has hecho, no vengas conmigo.
porque yo no puedo tolerar el pecado. Y eso es pecado. Ahora, ¿quién es Jezabel? Un nombre famoso. Bueno, probablemente se utiliza el nombre de Jezabel para recordar a esa Jezabel del Antiguo Testamento, la esposa del rey Acab. Ella promovía la idolatría y llevó a Israel totalmente lejos de Dios. Y Tiatira había una mujer que aparentemente afirmaba tener una autoridad espiritual y estaba enseñando a los creyentes a comportarse con prácticas pecaminosas para de cierta manera alejar a las personas de Dios. El problema era un problema de doctrina, pero también moral. El error en la doctrina estaba produciendo una corrupción en la conducta de estas personas. Es como si fuera una iglesia que dice, mira, no queremos juzgar a nadie. Nosotros no estamos aquí para juzgar. Y lo vamos a hacer por amor. En cierta manera, esto suena un poco quizás espiritual. Ay, qué lindo. ¿No van a juzgar al hermano que está en pecado? Por amor al hermano. Y está bien, qué lindo, qué espiritual. Jesucristo amó al pecador, pero no toleró el pecado. Usted puede amar a su hermano, pero la mejor manera de amar a su hermano es reprendiéndolo contra su pecado. Ahora, recuerda también, no trates de sacar la viga del ojo de tu hermano si en tu ojo tienes otra. ¿Ok? Así que cuando vayamos a ayudar a una persona, vamos a hacerlo con amor, ¿verdad? Vamos a hacerlo inteligentemente, de manera de edificar. Hay una diferencia entre amar al pecador y aprobar su pecado. Es muy diferente una cosa de la otra. Y aún el Señor en su infinita misericordia, el Señor nos sigue dando tiempo para arrepentirnos. Apocalipsis 2:21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepientan. Vuelvo otra vez la palabra. Pero no se quieren arrepentir de su fornicación. No quieren arrepentirse de su fornicación. Mira, Dios es paciente. Dios es misericordioso. El Señor siempre antes de su juicio, siempre te va a dar tiempo para que tú te arrepientas. El Señor todo el tiempo nos está llamando a un arrepentimiento, todos los días, no solamente el domingo en la iglesia en la mañana, sino que día a día te está diciendo arrepiéntate de tu pecado. Vuelve a mí, vuelve tus ojos a mí. El problema, y observa las palabras, dice, no quiere arrepentirse. No quiere arrepentirse. Y yo quiero explicar un poco qué significa esto. Porque hay personas que creen que el arrepentimiento es simplemente sentirse mal. Tú te puedes sentir mal por tu pecado, pero no arrepentirte. Y eso se llama remordimiento, no arrepentimiento. Son dos cosas totalmente diferentes. Me siento mal por lo que hice, reconozco que cometí pecado, pero no me arrepiento, yo me sentí mal simplemente. ¿Dónde está la diferencia? Y te lo voy a poner con un ejemplo. Si ahora tu esposo le grita a su esposa, y no estoy hablando de nadie específicamente, pero si el esposo le grita a la esposa constantemente y luego viene a la esposa y le dice, perdóname, lo siento, yo me arrepiento. Pero al otro día vuelve otra vez a gritarle a la mujer de nuevo y al otro día otra vez, ¿se arrepintió? No. Simplemente hubo un remordimiento donde se sintió mal porque vio quizás a la mujer llorar, se sintió afligida. El arrepentimiento tiene que tener 3 etapas. Número 1, reconozco el pecado. Número 2, abandono el pecado. Y número 3, vuelvo a Cristo. Eso es un arrepentimiento. Así que cuando su esposo venga y le pida perdón, usted evalúe si lo vuelve a hacer o no lo vuelve a hacer. Esposo, también a las mujeres, ¿ok? Así que vamos a evaluar cuando la mujer venga a pedirnos perdón si realmente se está arrepintiendo o no. Hasta que usted no haga eso, lo único que tiene es simplemente un remordimiento, no un arrepentimiento por su pecado. Mira, tú y yo jugamos a veces con el pecado.
Y sí, yo me meto en el saco también. Soy pecador y soy un ser humano también. A veces nosotros jugamos con el pecado. A veces nosotros decimos, no va a pasar nada. Todo está bien. Tú vas a ver que no pasa nada. Mira, el Señor toma muy serio el pecado. Con lo que tú y yo jugamos, el Señor no juega. Y el Señor lo dice en el versículo 22 y 23, dice, he aquí, miran las palabras, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Fíjense bien, y volvemos al punto de hace un momento, no está diciendo los que han adulterado, sino los que con ella adulteran. Están tolerando el pecado de esa persona. Dice, he aquí, yo los arrojo a la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten, no que si no tienen remordimiento, sino los que no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. El Señor anuncia un juicio contra Jezabel y contra aquellos que participan en estas prácticas. Pero fíjate bien que no solamente conoce lo que estás haciendo, sino que también conoce tus intenciones. El Señor conoce tus pensamientos. El Señor conoce tus deseos, conoce tus motivaciones, conoce tus intenciones. Por eso les decía al principio, tú puedes vivir de una manera delante de los ojos del ser humano, pero realmente el Señor conoce tu corazón. Nosotros vemos lo que está por fuera, pero Dios ve tu corazón. Por eso no se trata de un remordimiento, sino de un arrepentimiento de pecado. Algunos tienden a separar, a hacer una separación entre la vida espiritual y la vida secular. Mire, hermano, esa separación no existe. Si usted está viviendo una vida allá afuera de una manera y dentro de la iglesia de otra manera, usted no se ha arrepentido. Diría un psicólogo, tiene doble personalidad. Usted necesita ser la misma persona tanto aquí como allá afuera. Alguien dijo en una ocasión, si paso un día sin oración, yo lo noto. Si paso 2 días sin orar, mi familia lo nota. Pero si paso 3 días sin orar, todos lo van a notar. Y lo bueno que vemos en esta iglesia es que no todos habían caído en ese pecado. No todos habían caído, habían participado, porque el Señor en el verso 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Y aquí viene una palabra de esperanza a los demás. Lo que nos da el pensamiento de que no todos estaban cometiendo el pecado, no todos estaban viviendo alejados de Dios, sino que habían personas que realmente estaban buscando de Dios, realmente estaban adorando al Rey de Reyes. No todos estaban comprometidos, habían creyentes fieles. Y lo bueno es que el Señor no es como nosotros. Nosotros lamentablemente metemos a todo el mundo en el saco. Creemos de que, y tenemos muchas veces la frase de que pagan justo por pecadores. Mira, hay personas que sí cometen pecado, se alejan, pero no todos son iguales. ¿Hay pastores ladrones? Sí los hay, pero no todos los pastores somos ladrones. No, yo no soy ladrón. Hay otros que sí. Hay cristianos de que viven una vida secular totalmente alejada de Cristo, pero no todos son así. Ahora, Dios permita y cuando Cristo te mira a ti, que tú no seas de esos que viven una vida alejada de Él. Que tú seas de esto, como dice el Señor, que los que no tienen esa doctrina, los que no tienen ese estilo de vida, los que están separados realmente para adorarme y para honrar mi santo nombre. Dios siempre tiene personas que permanecen fieles a pesar de las circunstancias que viven.
Hay personas que realmente están buscando del Señor. Y esas personas el Señor no les va a poner más carga. En el 25 dice, pero los que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El Señor le está diciendo, sigan firmes. A pesar de todas las circunstancias, no abandones la verdad. No cedas a las tentaciones. No negocies con el pecado. No permitas que la presión de otros lo hagan abandonar o te hagan abandonar las convicciones de tu fe, de lo que tú has creído. Vivimos en una época donde muchas veces se nos dice, no seas radical. Hay que ser un poco flexible en la vida. No hay que ser radical con las cosas. Hace algunos años en Nebraska yo tenía un compañero de trabajo y yo le decía con respecto a un programa que mi hijo estaba viendo en YouTube, que era totalmente diabólico, y yo le dije, se acabó YouTube. No, Lázaro, pero no hay que ser tan radical en la vida. Mira, hay otras cosas. No. El Señor no jugó con el pecado. Usted tiene que ser radical en la vida. Si eso está fuera de Dios, no. Punto. Aquí no hay términos medios. O es sí o es no. O estoy con Cristo o estoy sin Cristo. Así de sencillo. Pero este mundo hoy en día lo quiere disfrazar todo. Ahora, ¿tú te quieres seguir guiando por las corrientes de este mundo? ¿O tú quieres ser radical con el pecado? Para los que preguntan, ¿qué se debería de hacer con la iglesia de Cristo? La pregunta no es si vamos a continuar con lo que la cultura de este mundo nos va guiando, sino ¿qué dice mi Señor? ¿Cómo mi Señor quiere que yo viva? No es como el mundo quiera que viva. Mira, el mundo en estos momentos está viviendo con una ideología de género. Ya no es él o ella, ahora es ella. No se trata de él o ella. El Señor dice que no hay ella, es él o ella. Así de sencillo. El Señor dice de que o mientes o dices la verdad. No hay una mentira a media. No hay una verdad a media. O es verdad o es mentira. La misma palabra dice que tus palabras sean sí, sí o no, no. Así de sencillo. Y el cristiano tiene que ser radical con el pecado. Usted no puede andar por la vida jugando con el pecado. Usted no puede andar por la vida creyendo que no va a pasar absolutamente nada. La cultura va a cambiar, las opiniones van a cambiar, las modas van a cambiar, las generaciones van a cambiar. ¿Tú sabes lo que no va a cambiar? Esta palabra. La palabra de Dios no cambia. Y lo que Él dijo que es pecado en un tiempo, hoy se mantiene. ¿Tú sabes cuál es la recompensa para los que venzan? La recompensa para los que vencen dice, el que venciere, versículo 26 dice, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mira una combinación, dice, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Hermano, la vida cristiana requiere una perseverancia. ¿Es difícil? Sí. Se los he dicho muchas veces desde este púlpito. Quien te mintió diciéndote que la vida en Cristo iba a ser fácil, es mentira. Es difícil, pero tiene su recompensa. Es muy fácil decir Cristo es mi Señor cuando todos alrededor piensan igual. Lo difícil es decirlo cuando en el trabajo se burlan de tu fe. Es muy fácil defender la santidad cuando nadie te está tentando. Lo difícil es vivir en santidad frente a la tentación. Es muy fácil vivir una vida tranquila en el matrimonio, una fidelidad dentro del matrimonio. Lo difícil es luchar por el matrimonio cuando existen los conflictos. Amar es una decisión.
La fidelidad se muestra cuando obedecer a Cristo te cuesta. Cuando a ti tu fidelidad a Cristo te cuesta, eso es lo bueno. Cuando todo está bien es bonito. Ahora el Señor no prometió que todo iba a ser color de rosa. El Señor dijo, tendréis aflicciones, tendréis persecuciones. Hermano, permanecer firmes a Cristo es el llamado que tiene la iglesia. Sin embargo, Él no prometió una vida tranquila, no prometió una vida sin preocupaciones, pero Él prometió la estrella de la mañana. Ahora, ¿qué es la estrella de la mañana? Dice la estrella de la mañana. La estrella de la mañana no es más que Jesucristo mismo. Apocalipsis 22:16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién es la estrella? Jesucristo. Esa es la recompensa que te va a dar, la vida eterna junto a Jesús. Pero tenemos que permanecer fiel. Tenemos que estar de pie todo el tiempo. Tenemos que dar un buen testimonio en la casa, en el trabajo, a nuestra familia, a donde quiera que vayamos. Aquí adentro es fácil. Hace poco alguien me decía, pastor, esa parte de que la gente se pare al frente, den testimonio, es una bobería. Hermano, es bueno que las personas den testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida. Es bueno, es bueno. Pero que tu testimonio no sea en esta iglesia. Que tu testimonio sea allá afuera. Cuando la gente no puedan ver a Jesús, que miren a Jesús a través de tu vida. La verdadera recompensa se llama Jesucristo. ¿Hay algún pecado en tu vida que tú estás justificando? ¿Algún pecado en tu vida que tú estás poniendo en el lugar oscuro ese o justificando simplemente de que estoy viviendo así? ¿Por qué? Ahí, ¿cuál es ese pecado que sabes que Dios hace tiempo te está diciendo? Arrepiéntete. Pero tu corazón dice no. ¿Cuál es el pecado con el cual el Señor te ha estado confrontando durante un tiempo para acá? Pero tú todavía tomas la decisión de no arrepentirte. Puede ser que estés confundiendo el amor con tolerancia al pecado. Y el Señor hoy te está diciendo que no hay tolerancia. ¿Estamos dispuestos a permanecer firmes y fieles hasta el final? ¿Estás tú dispuesto a eso? Porque esta carrera es difícil. Y en mi trayecto como cristiano, he visto a muchos caerse. He visto a muchos apostatar contra la fe. Decir, no quiero saber nada de ti. He visto a muchos alejarse cuando los problemas vienen. ¿Qué quieres tú? ¿Cuál es tu decisión? ¿Decides tú seguir a Cristo a pesar de? ¿O simplemente es por una conveniencia? La iglesia de Tiatira no era una iglesia inútil. Estaba teniendo actividad, estaba teniendo cosas. Tenía amor, tenía fe, tenían servicio, tenían paciencia. Incluso sus últimas obras eran mayor que las primeras, pero tenían un problema. Y era que estaban tolerando el pecado que Cristo condenaba. ¿Qué estás tolerando tú en tu vida? ¿Qué estás tolerando tú y dejando que pase en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia? Simplemente por amor. Si usted ama a su pareja, si usted ama a su hijo, usted necesita confrontarlo con el pecado. La única manera en que una persona puede venir a los pies de Cristo es reconociendo su pecado y arrepintiéndose de él. Una iglesia no puede medir su salud solamente por lo que hace, sino por cuán fiel es a Cristo.
Y no estoy hablando de una iglesia como grupo, estoy hablando de ti. Tú no puedes medir tu fidelidad a Cristo por cuánto haces para Cristo, sino por cuánto le obedeces y te arrepientes delante de Él. Podemos tener una iglesia llena de personas, pero poca santidad. Podemos tener muchos ministerios, pero muy poca oración. Podemos tener excelentes programas, pero poca doctrina. Podemos tener grandes recursos, pero poca dependencia de Dios. Podemos tener muchas actividades, pero poca transformación. No se trata de llenar espacios en un calendario. No se trata de ocupar mi tiempo para el Señor, sino de ocupar mi vida para Cristo. Hoy Cristo te dice, yo conozco tus obras, pero también te dice, tengo pocas cosas contra ti. El Señor nos está haciendo 3 llamados en esta mañana. Número 1, a los que están tolerando el pecado. Arrepiéntate. No esperes que el pecado destruya tu matrimonio. No esperes que el pecado destruya tu familia. No esperes que el pecado destruya tu ministerio. No esperes que el pecado destruya tu testimonio. Cristo todavía está dando la oportunidad para que vengas a Él. Número 2, el Señor les está llamando a los que están firmes también. Dice, reténlo hasta que yo venga. No te canses. No abandones la fe. Cuando la tormenta venga contra tu barca, mantente dentro de la barca. ¿Tú sabes qué? Es muy fácil tirar la toalla. Yo lo he querido hacer. Muchas veces mi esposa es testigo. Esa es la solución más fácil que todos tenemos. Cuando el problema toca la puerta, tiro la toalla. Y el Señor te está diciendo, mantente firme. No abandones, no negocies tus convicciones, no cambies la palabra para simplemente agradar a los hombres. ¿De qué te sirve a ti ser aplaudido cuando estés delante de la presencia del Señor? No serlo. Hace poco alguien vino a mi oficina diciendo, pastor, me están haciendo quedar mal. Le dije, ¿quién te paga tu renta? ¿Quién te da comida? ¿Quién cuida a tus hijos? Que no te preocupe lo que el mundo diga de ti. Preocúpate de lo que Cristo piensa de ti. Y número 3, el Señor está llamando a toda la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No te salgas preguntando de este lugar, no te salgas preguntando a quién el Señor le habló. ¿Para quién fue el mensaje del pastor? Pregúntate, ¿qué me está diciendo Cristo a mí? ¿Qué es lo que yo necesito arrepentirme delante de mi Señor? Porque los ojos de Cristo siguen siendo como llamas de fuego. Él ve, Él conoce, Él ama, Él corrige, Él disciplina. Él perdona al que se arrepiente y Él recompensa al que permanece fiel hasta el último día. Yo no sé si el Señor te ha hablado o te ha confrontado en esta mañana. Pero lo que sí sé es que sin arrepentimiento y sin santidad nadie verá al Señor. Que Dios les bendiga.